Ilumina tu inconsciente es un espacio para la reflexión, para descubrir los misterios del universo, para empezar a ser vos misma. Hola, soy Dani, tarotista, terapeuta floral, lectora de registros akáshicos y biodecodificadora. Mi intención en este espacio es acompañarte a descubrir la sabiduría universal que ya habita en vos. Temporada número 1. El campo de las relaciones humanas. Episodio 5. La historia de tu vida de 7 en 7 años. En el episodio anterior te conté mi historia y hice referencia a algunos de los hitos y de las fechas o años en los que transité esas situaciones. Hoy te quiero invitar a que, contándote esta teoría de que cada 7 años nosotros nos renovamos y hacemos diferentes aprendizajes, te quiero invitar a que vos reflexiones por medio de esta información qué es lo que fue sucediendo a raíz de estos ciclos de 7 años. Es interesante analizar esto porque te vas a dar cuenta que hay fechas que son claves en relación al año que estabas viviendo y vas a entender o vas a empezar a conectar con esto de los ciclos y cómo todo tiene ciclo, como pasa en la naturaleza, como pasa en el tránsito de los planetas, ¿sí? Y como pasa en nosotros mismos. Esta idea de que todo es uno y de que todos transitamos a mayor o menor medida lo mismo, te va a dar esa noción de que si bien en cada instante nacemos y morimos, hay ciclos de 7 años que nos dan esto de muerte y renacimiento y de inicios, de volver a comenzar, ¿sí? Si bien obviamente con esta teoría se toman cada 7 años, hay 3, te diría, como 3 bloques importantes en la encarnación, ¿sí? Que tenemos todos los seres humanos, que se dividen de a 28 años. Algo te comenté en el episodio anterior de mi retorno a Saturno, que sucedió a partir de los 28. A mí me empezó a los, te diría, cumplidos 27 en adelante, pero está ahí, dependiendo de cómo caiga también en tu carta natal. Bueno, te cuento rápidamente cuáles son estos 3 periodos. El primero que va desde que naces a tus 28 años, que lo que vas a estar trabajando es cómo conectás a tu propio ser, a cómo vas a ser vos y cuál es tu lugar y cuál es tu injerencia y cuál es tu actitud frente a tu clan, ¿sí? Frente a tu familia. Después, de los 28 a los 56, lo que vas a estar trabajando es cuál es el lugar en el mundo de tu propio ser. Es cómo te conectás vos a lo que te dedicás, con lo que estudiaste, con los grupos de pertenencia, con las amistades, con los grupos laborales, con las actividades y los grupos extracurriculares, podríamos decir. Y el tercer periodo, que va desde los 56 a los 84 aproximadamente, sería hasta que desencarnás, cuál es tu rol en la vida en general, porque en este periodo lo que vas a trabajar específicamente es como todo tu conocimiento transpersonal y empezar a realmente liberarte de un montón de cargas y a cómo conectar con lo trascendente y ya con el liberar todo para prepararte para desencarnar. Voy a hacer un breve resumen de cada una de estas 3 etapas.
En la primera, que decíamos que es hasta los 28 años y que es la que estructura tu personalidad, vas a estar transitando temas a lo largo de esos 28 años como el cómo fuimos recibidos por nuestra familia, cuál es el aprendizaje y cuál es el juego que incorporamos, cómo nos incorporamos con el resto de la sociedad. A partir de los 14 años, cómo va a ser el despertar de tu propia individualidad y cómo eso se va a reflejar y cómo vas a despertar en el mundo, te diría, amoroso o del amor. Y a medida que vayas empezando a acercarte a los 28 y a cerrar el ciclo, es cómo va a ser tu definición y tu posición frente al mundo. Si empezás a pasar revista de lo que viviste vos desde los 0 a los 28 años, seguramente tengas hitos en esos años acerca de estos temas que yo te estoy planteando. En el segundo gran ciclo se van a dividir, ¿sí? Y lo que va a caracterizar este ciclo a partir desde los 28, por ejemplo, hasta los 35, es cómo vos empezás a conquistar tu propio deseo, no solo sexual, sino en la vida en general, cómo es ese disfrute para vos. Hay palabras como ser autónomo, emprender, conquistar, arriesgar, que se relacionan un poco con acciones y con situaciones que te van a pasar de entre los 28 a los 35. En el próximo periodo, de los 35 a los 42, la mirada va a estar más puesta en el sentido de cuál es el sentido de tu propio ser. Entonces, hasta los 42 posiblemente palabras como confianza, fluir, guiar, expandir, dar sentido a lo que estás haciendo y comprender un poco más lo que estás haciendo es lo que va a caracterizar estos años. A medida que te vas acercando a los 42, ¿sí? Y que empieza este ciclo, te vas a conectar con esa segunda etapa, podríamos decir, grande de la vida, que va a ir desde los 42 a los 84. Capaz te estoy haciendo un chino con las edades. Para el capítulo, este episodio, perdón, volvé a escucharlo. Capaz escuchá por partes, porque es mucha información que si lo escuchás una sola vez podés perder cosas que capaz tu inconsciente te está empezando a disparar y te está empezando a dar información. Capaz esto lo tendría que haber dicho al principio. Clave para este episodio, usar un cuaderno donde puedas ir apuntando, parando y apuntando con tu propia escritura cosas que se vayan despertando. Entonces, cuando empieces a transitar esta segunda gran etapa de la vida, de los 42 a los 84 o hasta que desencarnes, los primeros 7 años seguramente estés en esa crisis de madurez, en la crisis de los 40 que se lo conoce, que no es más ni menos que el empezar a conectar con dónde estás poniendo la estructura, dónde te estás afirmando, dónde te estás consolidando, dónde estás tomando o no responsabilidad en tu vida, dónde estás ganando autoridad, ¿sí? Empezás como a asumir un cierto sentido hacia la realidad, pero ya desde tu ser, ¿sí? No va a ser solo el querer conquistar y arriesgar y ganar. Va a tener aparte un sentido, un para qué. Va a tener otro peso lo que hagas en esta etapa. A partir de los 49 hasta los 56, que era la segunda etapa interesante, es el balance de qué fuiste logrando. Se van a empezar a resignificar esos dolores que tenías de heridas pasadas,
vas a empezar a tomar resiliencia de esas heridas y todo ese dolor que transitaste para poder capitalizarla, ¿sí? Para poder adquirir un fortalecimiento que en años anteriores o que en épocas anteriores, como la visión está tan puesta primero en querer conquistarte a vos, después conquistar al mundo y después, encima de haber conquistado al mundo, ganar esa autoridad, ya en esta etapa no es tan importante. Es como que de a poco empezás a mirar cada vez más para adentro. Y así vas a llegar a la última gran etapa de la vida, que va desde los 56 a los 84, que es lo que te decía, vas a empezar a conectar capaz más con los misterios de la existencia y de lo transpersonal y de más la espiritualidad. Yo creo que igualmente, dependiendo de cómo seas vos y de tu evolución como alma y de tu conciencia, estas etapas a veces no son tan estrictas. Puede ser que esto que te voy a empezar a contar a partir de los 56 que vivirías o que estás viviendo, lo hagas un poquito antes, ¿sí? O que se superpongan esas etapas. Pero bueno, obviamente es dependiendo de cada uno y dependiendo del nivel de conciencia que tenga. Vamos a meternos entonces en este último ciclo, que es de 56 a 63. Vas a empezar a analizar cómo es la trascendencia de tu imagen personal. De los 63 a los 70 es cómo construís ese futuro a partir de todo lo que viviste hasta este momento, ¿sí? Cómo van a ser estos últimos años de encarnación. De los 70 a los 77 posiblemente empieces a descubrir y empieces a vivenciar más en carne propia esos misterios, ¿sí? Capaz tu alma empiece a conectar mucho más con esto, si ya no lo hiciste. Y de los 77 en adelante es lo que yo te decía, que empezás a recapitular, como que empezás a hacer un resumen de todo lo vivido y te liberás totalmente. Como ves, la vida y la encarnación tiene altas y bajas, tiene muchas subes y bajas, y eso a mí lo que me lleva a pensar y a conectar es inevitablemente con la carta de la rueda de la fortuna, que todas esas crisis o todas esos picos de montaña donde estemos y de cimas donde logremos estar en el éxito máximo, en cada uno van a haber aprendizajes, en todos, en donde estés en el inframundo o donde estés tocando el cielo, y que tu poder de trascender y de conectar con eso va a ser tu mayor poder de conectar con el amor y con la gratitud en cada uno de esos momentos, y por sobre todas las cosas el conectar con cada uno de los aprendizajes, porque justamente es lo que te vas a llevar a tu próxima vida o a tu próxima encarnación. Así que te invito con este episodio a ahondar un poco más en los ciclos. Puede que las edades coincidan o no con lo que vivenciaste, es lo que te digo, va a depender mucho del nivel de conciencia. Y hay una herramienta que a mí me sirvió muchísimo para esto, que fue la matriz del destino. La matriz del destino tiene semejanza con lo que es la carta natal, pero te da mucha más información y es como un mapa energético personal. Te abre los ojos, sobre todo para la encarnación que estás viviendo hoy. Entonces te invito a que la experimentes o a que que la vivencies, porque la verdad que está muy buena y justamente lo que hace es por años o a medida de que dependiendo de lo que vas transitando, también te lo va especificando en las edades.
Entonces es una manera capaz más gráfica de conectar y de que tu inconsciente conecte inevitablemente y te dispare lo que tenés que hacer consciente en relación a cada uno de esos ciclos y en relación a cada una de esas edades. Recordá que el camino hacia tu bienestar empieza con un primer paso. Si sentís el llamado a profundizar en tu autoconocimiento y sanar desde el alma, estoy acá para acompañarte. Escribime a mi Instagram, DanusLunar, y descubramos juntas las respuestas que ya habitan en vos. Te espero. Nos vemos en el próximo episodio.